Hola, buenos días. Esto es Ana's Groove Guide. Yo soy Ana Rodríguez. Voy a invitar a Leyanis y a Jessie Valdés a unirse. Vamos a ver. Ahí está. Al revés. Sí, Ahí está. hola. Me falta uno. Ah, se tienen que unir un poquito porque no veo a Jessie. A ver. Bueno, incluso un poquito más o irse un poquito para atrás. Ahí está. Ahí los veo bien a los dos. Buenos días. Buenos días. Ha llegado el gran día por fin, Sí, después señor. de tanto hablar. Bueno, muchísimas gracias ante todo que hayan aceptado esta invitación para participar en mi página. Muchísimas gracias por estar aquí en esta mañana y bueno, vamos a empezar ya. Ok. Gracias Creo que... por la invitación. Es un Ay, placer. nada, un placer. Bueno, básicamente yo hago 3 preguntas a todos los invitados, pero en el caso de ustedes, como son dos, imagino que cada uno tiene una historia, pues me van contestando uno a uno. El que Ok. quiera empezar, el que quiera empezar. Bueno, la primera pregunta es de dónde son. Eso ya me lo puede contestar uno. Bueno, venimos de Cuba. Somos de Cuba. ¿De Cubanos. qué parte? Bueno, De La ¿dónde Habana. nacieron? De La Habana nacimos en el Cerro. Y bueno, hemos pasado casi la mayoría de nuestra vida ahí en La Habana. Vale. Bueno, esa es para los dos nacieron y se criaron en La Habana. Ujú. La segunda pregunta es si vienen de una familia musical, que en este caso la verdad es que me hace un poquito de gracia, porque la respuesta ya la sabemos por el apellido Valdés. El que no haya leído el texto ya se lo puede ir imaginando de quiénes son hijos y nietos, pero dígamelo ustedes. Bueno, sí, venimos de una familia bien musical. Nuestro padre Chucho Valdés, nuestro abuelo Bebo Valdés. En fin, una familia súper. Nuestra tía Mayra Caridad Valdés, Miriam Valdés, maestra de piano. Bueno, ya le digo, esto, Hermanos también que tenemos hermanos. todos, casi todos son músicos. Entonces, ya, eso lo llevamos en las venas desde pequeños, Desde imagínate, pequeño. escuchando Vamos, un música, legado genético enorme, ¿no? exactamente, escuchando música desde pequeños, desde que, bueno, casi prácticamente nacimos En este entorno. en este entorno Antes de musical. nacer ya estaban escuchando música. Así Sí, mismo, así mismo. Sí, y Y para música en vivo. nosotros, Bueno, supongo que música exactamente, en vivo, ¿no? exactamente. Qué maravilla de tener ese legado, ¿no? De tener esa familia y haber crecido con ese ambiente. la Pero verdad. aparte de la profesión de tu padre o de vuestro padre, en casa había mucha música aparte del piano, se tocaban instrumentos, se sentaban los domingos, yo qué sé, a cantar, a Sí, hacer cuando, parrandas, como decimos aquí. Sí, cuando mi papá no estaba estudiando, o había ensayos con el grupo o invitados, músicos que iban y tocaban, siempre Siempre era, música en casa, sí, qué maravilla. Bueno, ahora la tercera pregunta es para cada uno, ¿vale? Y me contestan como quieran, primero, segundo o segundo, primero, bueno, lo que quieran. Ustedes escogen quién habla primero. ¿Cuándo, por qué y cómo? Bueno, el cómo ya sabemos, pero ¿cuándo y por qué ustedes empiezan su carrera? ¿Cuándo deciden por su instrumento? ¿A qué edad? ¿Cómo empiezan? Ese tipo de... Bueno, ya me van contando. bueno, yo empecé, esto es una anécdota bastante curiosa porque ya estamos hablando que nacimos en un entorno bastante musical, por supuesto, veía a mi papá todo el día estudiando el piano, las 24 horas del día prácticamente.
Y madre para mía. mí el piano era un juguete. Yo veía el piano como si fuera algo, no me daba cuenta que era un instrumento, por supuesto, era una niña, tendría 3 o 4 años. Y yo me acercaba y miraba y me quedaba horas mirando a mi papá. Y un día resulta que me acerco al instrumento y empiezo a jugar, simplemente a jugar y estaba jugando. Y de momento me acuerdo, tenía 4 años, pero me acuerdo perfectamente de ese momento porque fue una cosa súper rarísima. Mi papá sale del cuarto y me dice, y le dice a mi mamá que estaba en la cocina, mira Laura, escucha. Y parece que estaba tocando algo, yo no sé. Yo sé que me entusiasmé muchísimo y ahí ya la eché a perder y ya, pero ahí fue donde realmente mi papá se dio cuenta de que podía haber alguna actitud o no y empezó a enseñarme cosas de oído y empezaba a tocar cosas enseñadas con mi papá de oído. Y cuando iban visitas a la casa, entonces tenía que estar tocando a las visitas y así más o menos me fue haciendo como una educación, digo yo, un hábito. Y resulta que en una de esas visitas conozco a la que fue después mi futura profesora de piano, al principio en el nivel elemental, y me escuchó y me dijo, yo quiero esa niña, si entra a la escuela, yo quiero que sea mi alumna. Y así fue. Pues vaya primer profesor que tuviste. Así mismo. Wow, qué privilegio más bueno, qué Y, maravilla. y me acuerdo que era un tema, que él me enseñó un tema de Steve Wonder en mi bemol menor, que ahora no me acuerdo cómo se llama la verdad. Y ese tema, tire, toti, tire, toti, tire, toti, tararán, tarirán, tararán, tararán. Y eso tenía que tocarlo siempre. Era el lema. Era así, sí, sí. Y bueno, eso ya desde los 3 añitos, 3, 4 añitos, 4 años, 4 años. Bueno, te Y yo, toca, Jessy. yo empecé por piano también. Ah, Yo empecé por piano desde pequeño, pero siempre tuve la inquietud de que me gustaba otro instrumento, ¿sabes? Siempre me gustó verla cuando, bueno, a Enrique Pla tocar la batería, pero desde pequeño siempre tuve la inquietud de tener algo en las manos, como unas baquetas, unos palitos, algo. El piano me gustaba, pero no me llamaba tanto la atención como la batería. E inclusive después de cuando mi papá me compró una batería muy pequeña, muy chiquitica. Y para mí era mi tesoro. Yo iba ahí, daba mis palitos a mi papá, y mi papá dijo, bueno, creo que por aquí va encaminado el muchacho. Y nada, empecé por piano en Saumel, en una escuela que hay en Cuba, y después me cambié para percusión en Caturla. Y ahí ya empecé a dar mis pasos por la batería. ¿qué Eh, edad, más o menos? ¿Con qué edad? Ya ahí bueno, yo empecé por piano a los 8 años y ya Vale, en percusión ya me cambié como a los 10 o 11 por ahí. vale. ¿Y fuiste a la segunda escuela con, ¿Cómo? a la segunda escuela que te cambiaste a percusión Sí, con 10 años? Caturla, una escuela que hay en La Habana que está por Marianao. Una excelente escuela para mí, aprendí muchísimo, muchísimos profesores buenísimos que habían ahí, me enseñaron muchísimo y para mí fue algo súper lindo, vaya, es una experiencia de niño, de joven que nunca voy a olvidar, la verdad, la verdad. Y Ya hasta, después, y hasta ahora, o sea, básicamente estudiaste batería y percusión y imagino que habrás sacado el ujú. título, el superior, no sé, Sí, ahí me todo gradué de esto. Campula, después pasé a Amadeo Rodán, que es un nivel medio, que ahí estuve con un profesor llamado Roberto Concesión, que a él le debo toda mi formación musical, porque me cogió y me enderezó de una manera increíble. Aparte, es uno de los profesores que ha enseñado muchísimos bateristas importantes, bueno, de nuestro país. Y yo estoy súper orgulloso y súper contento de que él me haya formado a mí en Amadeo Rodán. Ahí me gradué del Amadeo y después tuve la oportunidad de ejercer en la Berklee College of Music. ¿Cuál? ¿La Estuve de Boston? en la de Boston, Qué exacto. guay, qué Ahí bueno. tuve la oportunidad de tener un profesor súper interesante llamado Neil Smith, que me dio clase de batería, de jazz tradicional y fue una experiencia increíble, la verdad. ¿Cuánto Aprendí estuviste? ¿4 años?
en Berkeley? Estuve un semestre porque ya yo me gané la mitad Ah, de la beca. Ya después la otra tenía que pagarla y era un poquito más carito y bueno. es que tuve que- Berkeley es muy caro, o sea, sí, sí, digamos las sí. cosas como Pero son. es una escuela que te da una formación musical increíble. Ahí de lo que tú quieras aprender de jazz, de música brasileña, hay profesores para todo. Te enseñan cómo grabar en un estudio, la técnica de la batería, en fin, muchas cosas importantes que un músico necesita, ¿sabes? Estar informado de esas cosas a la hora de estar en un estudio de grabación, cómo aprender muchas cosas que pasan en ese momento, ¿sabes? Muy interesante, la verdad, muy interesante. Bueno, perdona porque a Leyani le pregunté por sus comienzos, pero no me contaste, o sea, me hablaste de tu profesora, pero no me contaste la historia de dónde estudiaste y eso. Cuéntame, cuéntame. Sí, entonces llego a la escuela, Manuel Samuel, gracias también a la preparación de mi papá, por supuesto, y de mi tía Miriam, que fue la que me ayudó para hacer las pruebas de entrada a la escuela. Y bueno, hice mis 5 años en Manuel Saumel en la elemental, donde fue un rigor increíble. Estuve como en 5 concursos, en fin, con una profesora que es extraordinaria, una de las mejores profesoras que tiene Cuba, Hortensia Ullman, que la agradezco muchísimo. Y después de ahí paso para igual para Alejandro García Catula, donde estudio 2 años más, con una profesora que la adoro, lo más grande que me ha pasado, dulce, señora profesora, de verdad, le agradezco todo. Y estuve con ella 2 añitos, pero 2 añitos que de verdad recuerdo con mucho aprecio. Y bueno, de ahí paso para Amadeo Rodán. En Amadeo Rodán estuve un año con Danay, no me acuerdo del apellido, pero extraordinaria profesora. Después el segundo año termino Amadeo con la profesora Mita, que también le agradezco muchísimo. Y bueno, de ahí paso a estudiar a una escuela de música clásica en Italia. Una, Ajá. resulta que mi papá me hizo una grabación y esa grabación se la llevó a una escuela y esa escuela la aceptó. Entonces, fui a esa escuela en Italia en el 1999 para hacer la prueba de aceptación, me aceptaron y bueno, estuve ahí estudiando hasta el 2004, donde fui graduada. Y también estuve en muchísimos concursos, también tuve a una extraordinaria profesora que a todas yo las adoro, a todas. Yo a todas las tengo en un altar porque todas de verdad Claro, claro. me ayudaron muchísimo. Daniela Piovani fue como una mamá para mí, Qué también bueno. fue un cambio de vida, venía de Cuba, tenía 16 años, Muy joven. muy joven, y me adoptó como si fuera su niña, yo era su niña, y Qué la bueno. verdad me ayudó, no tengo palabras para describirle, en todos los sentidos, como pianista, como humanamente, no le puedo explicar, la verdad, y eso me ayudó muchísimo a crecer en el ámbito, bueno, estaba estudiando, pero también me presenté en muchos concursos y gracias a Dios ahí fue donde empecé a sentirme bien cómoda con mi instrumento. De verdad fue la mejor etapa de mi vida. Entonces tú te fuiste más por el camino clásico, Sí, sí, me pero encanta. ahora, pero No, ahora, o sí, sea, bueno, entonces, pero tú, Jesse, fuiste por el camino jazzístico. Sí, sí, a ver, Curioso. sí, sí. Yo empecé haciendo mis cositas, bueno, ya en la escuela, Amadeo fue cuando más empecé a hacer cosas así de componer, sentarme en el piano, de hacer mi música, más o menos ahí, porque no era pianista, bueno, más o menos ahí a mi manera. Hasta que un día mi papá me dijo, oye, tú sabes que tú vas a ser compositor, me gusta cómo estás, ¿sabes? Como haces tus temitas, tus cositas, aunque no eran muy eso, pero le llamaba la atención. Y a partir de ahí nunca he dejado el piano ahora mismo para hacer mis temas, mis composiciones y mis arreglos, mis cosas. Sí, pero
cada uno se fue por una rama distinta. Bueno, ¿quién es el mayor? Exacto. ¿Tú eres la mayor o Jessie? Yo, Jessie es Ella. mayor. no, Vale, yo, vale, yo no sé, no, la verdad es que no pregunté antes No, y no. no sabía, es que no sabía. Entonces, a ver, Leiana, ¿y tú te fuiste por el camino de la música clásica? sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste? ¿Por qué cambiaste? Porque ahora ya no estás haciendo música clásica. Pero mi vida cambió en el 2003, en un concierto que tuve la posibilidad, el enorme privilegio de tocar con mi abuelo y mi papá. Ah, En wow. Tenerife, en ¿Qué Tenerife. dices? ¿En Sí, serio? ¿Aquí? sí, ¿Dónde ajá, vivo yo? ¿En qué sí. año? ¿2003? 2003 en Playa, Las Oye, Américas. pues me lo perdí y estaba aquí. Qué pena. No me enteré. No me enteré. No Bueno, sabía. mira, yo tengo algunas imágenes y cosas de ese momento y me marcó muchísimo porque, a ver, resulta que estudiando música clásica ya también hacía mis composiciones y no era mi fuerte, pero me gustaba mucho, me inclinaba, oía mucha, por supuesto, oía mucha música de jazz, mi papá oía todo el tiempo, tenía, ¿sabes? Y también en la escuela, cuando uno entra en la escuela que Ujú. cambia Amadeo, Amadeo. era una escuela donde ya se sentía más el ambiente Jazzístico. jazzístico, la música popular, ya no era tan rígida la escuela clásica, y entonces se hacían descargas en las aulas y a veces uno quería participar y quería, ¿sabes? Y eso me fue motivando poco a poco a hacer mis cositas y bueno, llegó el momento, eso lo tenía por años acumulado esas horas, y llegó el momento de ese concierto, que por supuesto toqué música clásica y esas obras mías eran temas míos propios. Y me acuerdo que mi abuelo me dijo, pues, tocamos a tres pianos. Para mí fue una experiencia abrumadora. Increíble. Qué increíble. Eso fue, ahí me di cuenta que mi abuelo y mi papá son una cosa increíble. Y me acuerdo que mi abuelo me dijo, a ti lo que te hace falta es calle, si de verdad te interesa. Y eso se me quedó dando vuelta en la mente, dando vuelta en la mente. Y a partir de ahí me cambió bastante la forma de ver las cosas. Y Vale. Y ahora, y bueno, y que ahora ustedes tienen un proyecto juntos. Pero imagino que hasta llegar a ese proyecto, cada uno ha tenido un camino un Ujú. poquito distinto. Vayan contándome el que quiera empezar. ¿Cuál ha sido el camino hasta llegar a ese punto? O sea, ¿qué han hecho? ¿Con qué grupos han tocado? Si han, bueno, los proyectos que hayan tenido. Y por qué, luego me cuentan por qué tomaron la decisión de tocar juntos. Y ya podemos hablar del proyecto que tienen entre manos ahora mismo. ok, ok. Yo llego a La Habana en el 2004, eh, pero como pianista clásica empiezo a mirar las cosas que estaban pasando y la verdad que era un poquito difícil introducirse y estar haciendo cosas en ese estilo. Y eso fue el punto que me hizo girarme completamente. Ya, claro, tenía, por supuesto, la curiosidad de estar haciendo música popular. Y resulta, cosas así de la vida, que me llaman de un proyecto que se llama Galamayor, liderado por su director Alejandro Mayor. Estaba también en ese momento, eso fue en el 2005. Michelle Herrera, un saxofonista joven muy bueno cubano, Alberto Miranda, bueno, jóvenes jazzistas que estaban en ese momento trabajando, bueno, tocando en La Habana. Y empecé así, a ciega, no sabía realmente por dónde era la cosa, pero empecé, tuve esa. Y estuvimos trabajando en muchísimos lugares. Empezamos trabajando en el Jazz Café, Zorra y el Pueblo, clubes de jazz que hay en Cuba. Sí. También tuve la oportunidad con ese grupo de compartir con otros músicos. Entre ellos también pude compartir con Orlando Sánchez Cubayá, que es uno de los más grandes exponentes
de jazz en Cuba, saxofonista increíble. Y también estuvimos en Venezuela. Bueno, en fin, se hicieron cositas y grabamos algunos discos, ¿no? Pero hicimos algunas cosas, colaboraciones. Y también estuve al principio en el proyecto que inició Michelle Herrera en su principio, con Emil Santa Cruz, saxofonista también estuve al principio de su proyecto, pero después decido irme para Islas Caimán a trabajar como pianista solista. Ok. Como Eh, solista, vale. como solista. Sí, Y ok. estuve en Islas Caimán alrededor de 5 años. Conocí muchísimos músicos de Islas Caimán, conocí a todos prácticamente, menos conocía a todos. Estuve en festivales de jazz, conocí a muchos músicos que fueron a tocar allá. Y bueno, llegó el momento al final de regresar de nuevo a Cuba. Tomé la decisión porque ya que ya tenía otra cosa, tenía en mente otros planes y regreso a Cuba en el 2012. En el 2012 y en el 2012 estaba como que viendo cómo podía ser, ¿sabes? Y veía a mi hermano ya que tenía algunos proyectos, que estaba trabajando con otra gente, pero yo necesitaba mi tiempo. Y bueno, a partir de ahí fue que empezó poco a poco a surgir este proyecto que está sucediendo ahora. Vale, y ahora la historia de Jessie. Bueno, la mía es no tan, no tan larga. A ver, como, yo empecé por Cubayas, trabajando con Orlando Sánchez Cubayas, como dijo mi hermana, un saxofonista excelente, una persona que me enseñó muchísimo. Y bueno, yo empecé casi, ¿sabes? Igual que mi hermana, ahí poco a poco viendo, aprendiendo. Me enseñó y me informó de la música que tenía que escuchar y la música que tenía que estudiarme también, ¿sabes? Y estuve unos cuantos años con Orlando Cubayas, ahí con él. Después estuve con Melvi Santa, una cantante cubana, que era cantante de Sexto Sentido, un grupo cubano de voces súper, súper excelente. Y después estuve también al principio con Michelle Herrera en su proyecto también al O principio. sea, que coincidieron en algún... Coincidimos en algunos proyectos, sí. Sí, Sí, sí. vale, vale. Y entonces toda esa, bueno, y también tocando con otros músicos en Cuba, compartí con Roberto Carcasé, me invitaba a veces a tocar, a descargar ahí, o me subía a tocar y esas cosas, y con otros músicos también cubanos. Pero todo eso me fue nutriendo y me fue abriendo mi espectro musical, como se puede decir. Y me fui teniendo la inquietud de poder hacer un proyecto mío propio también, y de hacer mi música y de poder hacer lo que yo quería en realidad, ¿sabes? Y nada, en el 2015, ya mi hermana en el 2014 tenía ese proyecto, que había empezado su proyecto, 2013. 2013, ¿no? Y yo empiezo el mío en el 2014 con la música mía, pero bueno, al final hacíamos la música de ella, la música mía, y ahí empezó ya la unión del proyecto de mi hermana y mí. O Ahí sea, empezó. lo hablaron entre los dos o fue una cosa que surgió natural? Fue una cosa que ¿Cómo surgió. surgió? Surgió en un concierto que hicimos en En Café, Café Miramar Café el Miramar, 17 de diciembre del 17 de diciembre. 2013. Fue el primer concierto Fue que el primer hicimos, concierto. que fue súper, súper lindísimo. Después hicimos uno en la Zorra del Cuerpo también, Ujú. que quedó genial también. Y a partir de ahí dijimos, bueno, vamos a... ¿Te acuerdas que grabamos un demo? Grabamos un demo también. El primer demo con que teníamos que hacer algunas promociones para poder hacer Exactamente. cosas y Exactamente. a partir de ahí, bueno. Y entonces llevan prácticamente 10 años como proyecto a dúo. Bueno, a dúo, pero después invitan a gente también, o sea, pero Sí, sí, el claro. proyecto son ustedes dos y después pueden haber invitado siempre, ¿verdad? Sí, Exacto, sí, sí. exacto. O sea, llevan 10 años con este enfoque.
Exactamente. Bueno, pues, bueno, Exactamente. Sí. yo leí en el currículum algo como que habías tocado con tu padre y, si no me equivoco, con tu abuelo Jesse en el auditorio de Tenerife, o que fue No, tu debut o algo así. No. esa fue mi hermana la que Ah, tocó en ese Tenerife. fuiste tú. Fue Ah, Leyani. vale. Yo tocaba Vale, con me confundí entre uno y el otro. yo Vale, tocaba con mi vale. papá en festivales de jazz allá en Cuba, que he Ujú. tenido la oportunidad, Vale, vale. gracias a Ok, Dios. entonces, claro, sí, sí. Entonces, es que, claro, leo muy, a veces leo muy, muy rápido y me equivoco de los detalles, pero bueno, algo. Entonces fue lo tuyo, Leyani, en el auditorio, a tres No fue- pianos. sí, pero no fue en un auditorio, fue en las playas, me acuerdo que fue en las playas en las Américas, fue un lugar abierto, estaba el Fue en mar el y Festival de Jazz, son Canarias, puede ser, y son Canarias latinos, Jazz y más. son latinos, Son la, ay, mi madre, son vale, vale, latinos, una cosa completamente diferente. sí, sí, Va, son va, va, latinos, va. sí, Bueno, pues no me enteré. Bueno, llevaba aquí un año, o sea que también. Y eh, estaba embarazada o había recién tenido a mi hijo o algo Coño, así, seguramente. No felicidades. estaba yo para ir a ningún sitio. No claro. sé. Sí, en 2003. En qué me fue eso? Eso fue en agosto, eso Ah, fue a bueno. finales de agosto. Sí, yo, bueno, recién había sido madre en abril. Yo en ese No, tiempo no iba a imposible, ningún sitio. imposible. Nada, nada. Aunque sí estaba, ya estaba cantando y cantaba. De hecho, yo no paré nunca de cantar, pero Wow, ir a conciertos no iba. ya. No iba. Pero si hubiese sido ahora, hubiese ido. Bueno, No me hubiese perdido de esa maravilla. no, de verdad que Pero fue bueno, increíble. pero mira, hay épocas y hay épocas. Bueno, entonces, se unen, empiezan el proyecto. Cuéntenme, cada uno me van contando como ustedes quieran o cuenten los dos a la vez o no sé, Ok. cuenten como quieran contarlo. Estos 10 años, ¿cómo han sido? ¿Qué anécdotas tienen? Yo tengo entendido que están como un poquito entre Madrid, Cuba, o sea, están como viviendo un poquito en distintos sitios, pero ahora mismo Sí, están en Madrid, siguen en Madrid, ¿verdad? no, ahora no No, estamos en ¿dónde Málaga, están ahora? ahora estamos en Málaga. Ah, están, bueno, ves, es que yo, Sí, estamos moviendo. están, vamos, un poquito dando vueltas. Moviendo, sí, sí, sí. Entonces, ¿están viviendo ahora en Málaga o están en Málaga por No, estamos ahora en Málaga. Estamos recibiendo. viviendo? Sí, Vale, no, porque la última vez que hablé con, bueno, Lucía, cuando empezamos a hablar estaban en Madrid. ya. Sí, 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 hace, es que no estamos, es así, estamos moviéndonos de vez en cuando. claro. Bueno, cuéntenme un poquito de cómo ha sido esta trayectoria de estos últimos 10 años, por cuántos países han pasado y anécdotas. Cuéntenme cosas interesantes de estos últimos 10 años. Bueno, Bueno, un sí, inciso, la música, toda que se toca es de los dos, Sí, exactamente. de las Exactamente. composiciones de ustedes. sí, No sí, sí. tocan cosas de su abuelo, de su padre. Sí, También, 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 también. También, también. Sí, sí, sí. También. me imaginaba que Sí, también. sí, sí, Pero sí. bueno, el enfoque principal es música de la Exactamente. familia Valdés. Exactamente. Vale, vale, Exactamente. cuénteme. Les dejo libres, ya me pueden contar lo que quieran. No, ahí cuando empezamos el proyecto empezamos a hacer, trabajar en varios clubes de jazz allá en Cuba, como los Zorros de Cuervo, Jazz Café, Café Miramar. Participamos también en festivales de jazz allá en Cuba. Hemos tenido la oportunidad también de poder trabajar en el Festival de San Francisco, Jazz Festival de San Francisco que se hace allá, con el proyecto también. Eh, en en el Festival de Barcelona también tocamos, trabajamos, estuvimos con nuestro proyecto, que éramos como 8, ¿no? Ujú. Así mismo, ocho. Estuvimos ahí también, No sé, tú eras era sexteto. sexteto, algo así. Bueno,
Y ver. bueno, yo sí, el 17 de diciembre del 2013 para mí fue increíble porque yo creía en ese proyecto ya que teníamos esa inquietud. Ya yo venía ya con esa, y tenía algunos temas ya y bueno, a partir de ahí empezamos a tocar. Yo veía como que estábamos probando la música Ujú. para madurarla, no sé por qué cuestión, pero quería tocarla y tocarla para ver qué podía salir de ahí. De hecho, en el 2014 nos presentamos, como decía mi hermano, en todos esos lugares, Festival de Jazz Plaza, Fábrica de Arte, en Exactamente, fin, Fabri. Jazz Café, Café Miramar, Sobre el Pueblo, los Jardines del Mella, Sí, varios sitios, varios sí. sitios. Y entonces fuimos cocinando poco a poco la idea de hacer un disco, Ujú. que fue en el 2016, a 2016. principios del 2016, que fue cuando nos sentíamos ya preparados para hacer esta producción y que es un disco donde incluye, bueno, por supuesto, hay temas de mi hermano y temas míos. Este disco viene también, mi primera colaboración discográfica fue con un disco que se llama Habana Blue, Blue Habana de Adriano Clemente y me gustó. Y a partir de ahí cogimos fuerzas para ya impulsar nuestro proyecto y salió este disco bajo el sello Colibrí y fue nominado a los premios Cubadisco. Los discos. También nos presentamos en la programa Cuerda Viva. Exacto. Y hubo invitados ahí, excelentes Sí, músicos señor. como Alexander Abreu, Anda. Julito, sí, Julito Sí, Padrón, Osain de Monte, el grupo de rumba, que para mí es uno de los grupos increíbles que hay de allá de rumba. Yandy Martínez, un bajista que es excelente bajista, tuvo mucho tiempo trabajando con muchos músicos, con Fonseca también. ¿Qué más? productor Emil Santa Cruz Emil Santa Cruz también. del disco. Yarod de Abreu, una Yarodi, tumbadora. Sí, porque ahora estoy tratando de. fueron unos cuantos. Pero Joandri Acuña en El trombón. trombón. Hubo unos cuantos músicos que participaron en el disco y que aportaron muchísimo al disco y lo enriquecieron de una manera increíble. Y le damos las gracias siempre por habernos apoyado también En ese en momento. ese proyecto, la verdad. Nos ayudaron muchísimo y para nosotros fue un privilegio poderlo tener ahí, ¿no? ¿Cómo grabaron el disco? ¿Lo grabaron en vivo? O sea, en vivo, quiero decir. Bueno, cuénteme. No, fue grabado por secciones. Ujú. Vale, vale. Sí, No, primero porque fue, ¿no? hay dos formas Ujú. de grabar un disco. Sí, Hay sí, gente que le gusta, por ejemplo, claro. a mí me gusta, yo los discos que he grabado han sido siempre en vivo. O sea, no que el guitarrista graba y después el otro y el otro y después canto. No, Eso, se toca y se canta. Pero claro, para muchos músicos ya es como más complicado, ¿no? Sí, sí, Sí. sí. sí, aquí en este disco se grabó primero la parte La de base. la base, que es La el base. bajo, la batería y el piano. Y ya Vale. después se le fueron incorporando los otros instrumentos, ¿sabes? Como era un estudio, teníamos la oportunidad de poder incorporar los otros instrumentos a los temas. Pero en realidad me hubiese gustado que hubiese sido Todo el mundo. todo el mundo. Es un poco más complicado porque a la vez que tú te confundas o no sé qué, tienes que volver a empezar de nuevo. Claro. Pero Ya. bueno, y como era la primera vez que estábamos grabando, entonces esa experiencia nunca la habíamos tenido, ¿sabes? Y Ujú. entonces tuvimos que hacerlo de esa manera. Pero ahora, cuando volvamos a hacer el disco, que queremos hacerlo dentro de poco, queremos grabarlo de esa De manera, esa de manera. que se sienta que la naturalidad fluye, ¿sabes? Que todos estamos ahí engranados Exacto. y sentir el feeling del momento, ¿sabes? No que sea, vamos a grabar esto, vamos a grabar lo otro. Se hace, pero para mí queda un poquito más frío, Sí, más frío la cosa, ¿sabes? Exactamente. Sí, Más sí, sí, frío. sí. Estoy de acuerdo. A ver, si es que no hay nada como un directo, no hay nada como
esa comunicación entre los músicos, ¿no? Que se miran, que de repente pasan Exactamente. cosas. Exactamente. Es muy emocionante, mucho más emocionante Y lo otro, que lo otro también es muy bueno, o sea, y sí, mucho sí, mejor, entre queda bien, comillas, pero, porque sale mejor, sale más exacto. perfecto, Sí, sí, Pero no se siente pero no esa se siente cosa. igual. no, 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 Igual que Igual. grabar que muchos músicos lo hacen, grabar con clic, a veces te amarra. Se puede hacer, muchos músicos lo hacen, pero me gusta, por lo menos a mí personalmente, yo, me gusta que sea más natural, sin el amarre de clic, que todo fluya, ¿sabes? A veces eso te amarra y te hace sentir un poco frío. También es mi forma de ver las cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, y entonces, grabaron el disco, tuvieron Ah, oportunidad de salir fuera para tocar con ese disco. ¿Cómo fue? sí, Dale. cuando estábamos grabando ese disco también nos presentamos en Cuerda Viva, un programa de televisión donde premian a los músicos Los jóvenes. jóvenes. Y bueno, también estuvimos ahí, obtuvimos el primer premio. Después, eso fue en el 2016. Ujú. En el 2017 se nos presenta la oportunidad de grabar otro disco colaborando con Arturo Farri, y fue en Nueva York. Fue un disco que para mí fue súper emocionante, importante y me ayudó muchísimo en todos los aspectos. En todos los aspectos, fue una experiencia única, la verdad. Sí, fue un disco donde es dedicado a tres generaciones, está hecho para tres generaciones, como la de Bebo y Chico, Chucho y Arturo, y bueno, nosotros la generación, yo, mi hermana, y los hijos de Arturo, que eran Zach y Adam. Entonces tuve la gran oportunidad y el privilegio de poder hacer un tema compuesto por mí que se llama Recuerdo, y que le dediqué a mi abuelo Bebo, un tema precioso que cada vez que lo toco muchas personas se enamoran porque es un tema súper lindo, la verdad. Y entonces, bueno, para mí fue un privilegio haberlo plasmado en ese disco, y ese disco también estuvo nominado a los Grammy. Estuvo ¿A los, nominado. a los Grammys americanos o los Grammys latinos? Creo que era americano. Americanos, agüita. Exacto. Qué bueno. Y fue un disco, después de eso se hizo un concierto inclusive en un teatro que se llamaba Symphony Space, un concierto que se hizo en vivo ahí de ese mismo disco y quedó fenomenal. Tremenda experiencia, la verdad. La verdad Muy que sí. Aprendimos muchísimo, sobre todo de Arturo, de mi padre, que estaba ahí también, y de todos los músicos, que estaban ahí. Que habían cubanos y americanos también. Y aprendimos muchísimo de cómo se grababa, bueno, nos aportaron muchísimo de ideas y cosas. Aprendimos. Bueno, básicamente, el aprendizaje que han tenido ustedes ha sido, como dijo tu abuelo, bueno, vuestro abuelo, en la calle. O sea, haciendo calle. Exactamente. Entre comillas. O sea, calle, caminando, haciendo el camino, caminando. Exactamente, porque en la escuela... Porque bueno, 6 meses en Berkeley seguro que te ha ayudado muchísimo, pero creo que has aprendido o han aprendido más en todos estos últimos 15 años que tocando, ¿no? Exactamente. Inclusive el problema es que en la escuela, bueno, se da mucha música clásica. Y no te incitan, o sí te incitan, pero no es ¿sabes? El duro. No, para nada. Bueno, entre comillas, porque ahí se descarga. Pero bueno, después si te cogían descargando de la escuela, sí, te botaban de la escuela. Te regañaban. Era porque era clásico. Clásico. Me lo han contado muchos músicos cubanos. Exactamente. Y ya van tocando algo que no. Muchachos, eso era bronca. Era un problema. Pero bueno, todos los muchachos tenían la inquietud de aprender ¿sabes? De la música cubana, del jazz, de
la salsa, la timba, lo que sea. Sí, sí, Y sí, sí. entonces tenías que salir a la calle y tocar o aprenderle en la calle, como tú dices, ¿sabes? Si no hacías así, no hacías nada, ¿sabes? Exactamente. Entonces tenías que callejear, como decimos nosotros los cubanos. Callejear y Cae- enfrentarte a ese mundo fuera que no era el mundo de dentro de la después. escuela, ¿sabes? Es así, es así. Pero bueno, como tú dices, nosotros aprendimos ahí en la calle, como se Bueno, dice, y seguimos aprendiendo todo, o sea, esto no todo, se acaba, Seguro. todavía esto nos no se falta acaba nosotros. nunca. Nos falta Esto por no se aprender acaba, esto no se acaba, no se muchísimo. acaba, no se acaba. No De hecho, será. mira, y haciendo estas entrevistas, aprendo muchísimas cosas. Me entero de cosas, me abren, me cuentan cosas y las voy a buscar, ¿sabes? Es un constante aprendizaje la vida del músico. Sí, Sí, Sea, señor. porque no paramos nunca de aprender y de tener que seguir estudiando y de tener que seguir, o sea, Siempre. uno no, pero bueno, pero está bien. inclusive Eso nos mantiene con los pies en la tierra. Así así mismo, mismo, así así mismo. mismo. Hay músicos que no son formados por las escuelas, que están en la calle y inclusive tú Eso los ves tocando y tú dices, ¿cómo puede ser? Porque son músicos excepcionales, la verdad. es verdad. O sea, no todo el mundo ha tenido la oportunidad de ir a una escuela y hay mucha gente que no ha podido. Yo por ejemplo, yo no, a mí mi sueño hubiese sido ir a Berkeley o alguna, pero que va, nunca fui. Pero bueno, cada uno se labra su camino y va Así mismo. aprendiendo como puede, pues dándose a veces contra una pared o contra, ¿sabes? Pero Bueno, el mejor ejemplo creo que lo tengo al lado, que es mi papá, mi papá, por supuesto, a veces yo me quedo loca porque él una cosa muy simple lo ve increíble y es que él todavía está aprendiendo. Él no es Ujú. una ansia de aprender todos los días, todos los días, todos los días. Es una cosa increíble. Eso, por favor. Algo que él escucha que a lo mejor es simple y para él le suena extraordinario y de ahí por supuesto salen cosas lindísimas, pero que nunca se acaba. Siempre, siempre hay de dónde aprender, en todos los sentidos, rítmicamente, armonía, estilo, No, y de lo todo. más bonito de él es que siempre está Sí, experimentando, buscando cosas que puede hacer y eso, cada vez que uno lo ve aquí, ¿sabes? Dice, Poncho, no para, todavía bueno, con todo el trayecto que ha tenido, sigue experimentando y sigue y buscando y sigue sigue. buscando, Y sigue, eso es increíble, no para, la verdad que no para, es una no maquinita ahí, que tú dices, bueno, "Oh, ustedes la han vivido desde chiquititos, la han visto tocando para. en casa horas y horas y horas y horas estudiando y buscando. exactamente. Y bueno, claro, ahí en el trabajo ese es donde después sale pues lo que sale, ¿no? Que es uno de los pianistas más famosos y más reconocidos del mundo. Exacto, Y eso No, es así. y a mí lo que me impresiona de él es que yo lo he visto muchísimas veces estudiando en la sala y he tenido la oportunidad de verlo tocando en conciertos en grandes teatros. Yo he estado atrás y lo he estado mirando y da la sensación de que está relajado, que está en su casa, todo con sus ideas, ¿sabes? Ujú. Es increíble el nivel de madurez. Bueno, es que, ¿y cuántos años lleva tu padre, bueno, vuestro padre tocando profesionalmente? O sea, ¿cuántos años? Bueno, Bueno, Desde chiquitos desde muy también, ¿no? pequeño. desde muy pequeño, desde Es muy que, es que pequeño. igual que ustedes, o sea, esto es, bueno, y cuando, yo no sé si tienen hijos ustedes, pero cuando tengan hijos, si los van a tener, esto va a ser lo mismo. Bueno, O sea, van a esperemos. crecer los niños con la música. Bueno, no A les he ver, preguntado. No les pregunto, no me tienen que contar, pero si los tienen, pues no, ya, no, todavía no. todavía. Bueno, Pero pero si es que los tienen, estos yo niños también van a ser del legado Valdés, seguro. oja- ojalá quiera la música, pero yo no le voy a imponer nada. Yo lo voy a dejar que él elija a que sea su elección. No, esas cosas nunca se imponen, ustedes Claro, tampoco. claro. O sea, es una cosa Pero natural. Yo creo que cuando creces en ese ambiente es natural. claro. Si a él le gusta y le nace la música, para mí, bienvenido sea y una bendición.
Pero bueno, si quiere hacer otra cosa y le gusta, pero cuando lo haga, que lo haga De bien corazón. y sea el mejor. Trate de ser el mejor por favor. Bueno, quién sabe. Eso es una cosa para el futuro. Pero bueno, ahora centrémonos en ustedes y en el ahora. Ahora mismo, proyecto, me acaban de decir hace un ratito que tienen proyecto de un disco. ¿Tienen idea de para cuándo o todavía es una Estamos en idea? ese proceso. Estamos en el proceso. De hecho, estoy en proceso de componer, estoy componiendo para eso. Eso lleva tiempo, porque el Claro. proceso de composición es bastante... mm, y me pasa mucho que a veces hago algo, el otro día no me gusta y voy cambiando y voy guardando. A mí me lleva tiempo. Y a veces me ubico como si fuera un espectador y me gustaría oír esto, no, entonces cambio, me lleva bastante tiempo. Entonces estoy en ese momento, la verdad. Claro, porque al final, Es difícil, pero me pero encanta. te tiene que gustar a ti, el rollo es que te tiene que gustar Sí, como claro, claro, por supuesto. a ti no Pero te es pasa que complicadito. cuando ¿Eh? compones una canción, no te pasa, bueno, o no les pasa que cuando componen una canción y ya la tienen grabada y la escuchan, parece que, que ya no es tuya, o sea, es como, no Sí. te pasa, bueno, a mí me pasa que oyes tu canción y dices, wow, no, o sea, y te gusta, ¿no? Y dices, wow, qué canción más bonita, ¿no? Y Sí, bueno, a mí eso es me pasa. bonito. Sí, es lindo. Eso es precioso. Es Esa lindo, es sensación es lindo. bonita. Y gusta más cuando ya la grabo. ¿Cómo? Cuando la grabas es cuando mejor tú dices, cuando te quedas así, yo, de verdad, ahí está la sensación esa de tenerla grabada, de oírle un contrabajo, de Todas oírla las cosas, con todas las todo cosas. formado, ¿sabes? Tú dices, ocho, ahora Qué sí, maravilla, ¿no? Qué qué maravilla. maravilla, exactamente, exactamente. Y Sí, es sí. como, componer es como yo digo, un niño chiquito que tú haces, entonces lo va desarrollando, le va dando la leche, hasta que lo va formando y coge su camino. Sí, después ya no es tuyo. Después, sí, por lo menos yo así lo siento, ¿no? Como que como que coge otra forma y ya pasa a ser de todo el mundo, ¿no? No sé. Es una cosa Exacto, que me exacto, sí, más o Es menos, es extraño, extraño. sí. Pero ya después lo que quieres es hacer otras cosas, ya eso lo dejas un poco atrás y quieres volver a retomar otras cosas y volver a hacer otras cosas nuevas y así, es así, así, sí, es sí, así. sí. Bueno, entonces, y bueno, y tú, Jessy, también imagino que estarás componiendo para este disco, o Sí, ya tienes. también. Yo soy un poco más, Y cómo es tu proceso de composición? yo soy un ¿Tu poco más hermano? loquito, más loquito. Yo me pongo en el móvil a veces así, por ejemplo, tengo el móvil mío aquí así, yo me viene cosas a la cabeza y entonces me siento en el piano y lo trato de hacer a mi manera, no soy pianista, pero trato de buscar mis acordes, mis cosas así. Bueno, Y, y, y empieza el si no eres proceso. pianista, no eres pianista como tu hermana, como tu padre, como tu abuelo, pero tienes una formación de Sí, piano, claro, claro, sí, de sí. tocar el piano Entonces, como una persona bien, o sea, claro, claro, sí, sí, no, no es que yo toque, estamos, ¿sabes? Más o menos que busco no mis te acordes. dediques al piano no significa que no eres pianista, Exacto, eres más exacto. batería, pero sí. Es curioso porque hay Pero muchos baterías que primero fueron pianistas y se fueron exacto. a la batería. Muchos. He escuchado Sí, Uno muchos. de ellos, sí, Gonzalo Rubalcaba, era percusionista. sí, señor. Era Y percusionista. muchos pianistas que son baterías, o sea, que me dicen, a mí me hubiese encantado ser batería, ¿sabes? Como que son bateristas. También los hay. En su alma se sienten más bateristas pero que después han cogido el piano y lo han convertido de alguna manera en su batería. Pero es Y hay, curioso, la batería, los chicos con la batería desde chiquititos, esa historia de tocar con palos cualquier cosa, la he escuchado también muchísimo en esta entrevista, muchísimo. exacto. Y muchos músicos cubanos que me cuentan eso, ¿no? Es muy gracioso. Bueno, cubanos y de aquí y de todas partes. Es como una cosa que todo el mundo lo ha hecho. Exacto. Coger cualquier caso, cualquier caja, cualquier
almohada, boom, boom, y a dar, y a dar. Bueno, así al principio estudiaba yo en la casa, con unas almohaditas, la ponía así como si fuera un, y le daba así, como la ponía como los tones, así, cosas así, era súper cómico. Exacto. Sí, sí, Súper todo el cómico. mundo lo ha hecho. Eh, Todos los chicos que me han contado que después han pasado a ser saxofonistas, han pasado a ser pianistas, han pasado a hacer cualquier otra cosa, o se han quedado con la batería, pero todos empezaron ahí dando golpes. exactamente, exactamente, exactamente. Y hay muchos que Está dentro, bueno, la batería es como el golpe de corazón, ¿no? Que tenemos ahí, tum, 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 tum. eso sí, son instrumentos percutidos, ¿sabes? Los dos. Los dos. Los Somos dos son Los dos son percutidos, instrumentos. entonces al final le estás percutiendo. Seguro. Eso sí. estamos haciéndolo sin querer. Bueno, Exactamente. de hecho, un amigo mío me dijo una vez, en una de las primeras entrevistas, un saxofonista de aquí que se llama Morgan, me dijo, el primer instrumento que escuchamos es el corazón de nuestra madre cuando está latiendo y estamos dentro de su tripa, ¿no? De su vientre. Y estamos escuchando el pupum, pupum del corazón. Los latidos, esa es la primera música, ¿no? Y después la voz de nuestra madre y todo eso también es música, pero el latido lo tenemos dentro. Ahora que tú hablas de eso, bueno, también, si no hubiese sido por nuestra madre también, Sí, en parte de mi padre, que también, bueno, la música, pero nuestra madre también fue que nos sentaba en el piano. Ella no era música. No era música, pero oía y decía, eso está mal, y es verdad, a veces estaba muy, muy mal lo que estábamos haciendo. A veces mi profesora de piano le daba las tareas a ella y a veces tenía que involucrarse. Y yo estudiaba y de momento mi mamá estaba en la cocina y me decía, ¡eso está mal! Exactamente. Y decía, no, y sí tenía razón, yo me quedaba así. Decía, sí. Parece que fue desarrollando el oído, aunque no lo Bastante. crean, lo desarrolló muchísimo, Sí. muchísimo. Sí. Claro, como para no, o sea, tener a quien tenía en casa tocando todo. Exactamente. El oído lo tenía súper mega Desarrollado. desarrollado. Súper desarrollado, la verdad. Y gracias a ella también nuestra formación como músico también. No la tenemos con nosotros, pero bueno, siempre estuvo ahí presente en todos los momentos. En los estudios. No les pregunté, pero cuando ustedes tomaron la decisión, obviamente tuvieron el apoyo absoluto de sus padres. Claro. Sí, claro. No, porque hay padres que dicen, no quiero que mi hijo sea músico, o sea. No fue este caso. No, al contrario. No, todo lo contrario. Qué bueno. Todo lo contrario. Los dos. Eso, que hay gente que me ha dicho, no, es que mis padres no querían que yo estudiara esto, no querían que estudiara una carrera, y que tuvieron que estudiar a la vez música y la carrera para que sus padres, o sea, como que los padres le dijeron a gente, no, tú tienes que estudiar una carrera de verdad. Porque es una mentalidad, a lo mejor en Cuba no pasa, pero aquí, o sea, en Europa, es una mentalidad de la música es un hobby, la música es ¿sabes? Sí, Que no es entretenimiento efímero. Sí. Pero no. Pero no, en Cuba creo que no es así. En Cuba, al contrario, los padres, si le gusta que el hijo estudie música, es música. ¿Sabes? No le dice, oye, porque tú tienes que trabajar y no sé, no. Y las madres son muy sacrificadas, que yo, cuando era pequeño, las veía. A ver, muchachos estudiar, las repasos, y era música. No era que se toma con seriedad porque primeramente que el estudio de la música implica muchísimo. Son dos sesiones. Es música y escolaridad. Son dos cargas. Y entonces eso es complicado y son muchos años. Son 17 años, ¿no? O más, 22. Bueno, en fin. Son 5 o 7 años de nivel elemental, 4 años de nivel medio y 5 años de nivel superior. Entonces tenías que estar bien en el proceso de matemática, español, todas esas cosas, y tenías que estar bien en la música también, ¿sabes? Porque eran dos cosas. A veces se unía la escolaridad, que es ¿sabes? La matemática, español, con pruebas de música. Eran varias pruebas así que se unían así, la cabeza te hacía así, diciendo, y esto no lo sabes. Pero bueno, se lograba. Siempre
siempre uno estudiando, sacrificándose, se lograba las cosas. Al final le cogía como decimos nosotros, la vuelta. ¿La? La vuelta. Ah, vale. Pues qué bueno, me alegro muchísimo. Bueno, y nada, conciertos, cosas que tienen ahora, ¿qué viene? Ahora tenemos el 10 de octubre, nos estamos presentando en Madrid, en la ¿Dónde? sala Rafael Carrá. Ujú. Y el 20, no, y el 8 de noviembre estamos por primera vez aquí en Málaga, en teatro, en el Centro Cultural de aquí, que es muy bonito. Y la verdad estamos súper contentos con eso porque va a ser nuestra primera presentación como formato concierto. Y nada, nos estamos preparando para eso. Estamos súper contentos. Y ahora el 4 de octubre también tenemos Ajá. eh, en Monda. Es como una especie, es una organización de Pepe Cielo, señor que aquí lleva muchas cosas culturales, Ajá. culturales, y tiene varios proyectos para presentar el 4 en función de la ONG que tiene, que lleva para ayudar a niños en Kenia, para ayudarlos a, ¿saben? Problemas de Y de salud. problemas de salud, cáncer, cosas así. Y nada, ese concierto también va a estar bonito. Lo que pasa es que no va a ser un concierto. Como son tantos proyectos, cada proyecto se presentará 2 o 3 temas. Pero Ya, también, ya, bueno, pero que van a participar dentro de este sí, Sí, concierto. sí, vamos sí, a sí, trabajar. estamos Pero contentísimos. concierto así, el de Madrid El de y Madrid y el otro. y el Eso es lo que de tienen por ahora. A Y Laurín de obviamente las Rosas. la grabación del disco que la tienen ahí. Exactamente, exactamente. ¿Dónde la grabarían? No lo saben todavía. Tenemos ¿Qué? ideas, pero todavía no estamos pensando en eso. Estamos enfocándonos Más bien. enfocada la composición. Sí, ya cuando tengamos todos los temas, todas las cosas, entonces viene el trabajo de mesa, que es la organización de todo, cómo se va a hacer, que cuántos temas van a hacer, cuánto tiempo va a durar los temas, para que tampoco sea un disco tampoco muy largo, para que, ¿sabes? Hay personas que no les gustan los discos largos, que sean un poco, que te dejen enganchado, ¿sabes? Sí, Que como no dicen, aburra, que las no cosas aburra. menos es más. Menos es más. Exacto. Que Sí, no sí. aburra y bueno, es el trabajo mesa que siempre se hace y ya después buscar un estudio que esté cerca de nosotros Sí. y poderlo grabar. Entonces, bueno, pero el plan es seguir en España por ahora, ¿no? Por ahora sí. O se van a volver a Cuba, o vuelven de vacaciones a Cuba. No, Imagino que porque como tenemos estos proyectos, estamos enfocados en eso en esto. ahora, eso Ahora es sí, lo más exactamente. Por los importante. momentos no, por el momento no. Y en Navidades no se vuelve. No creo. No. No creo, Yo no creo. quería agradecerle, discúlpame, quería agradecerle a Francis, si está viendo la Ah, sí, Francis directa, José, José, un contrabajista de bueno, acá de Málaga. que estamos tocando con él y la verdad que gracias a él hemos podido conectar con estudios, ya tenemos idea de cómo se mueve esto por aquí y Y hemos no, y desde que llegamos él se unió a nosotros y han ganado bastante, súper, de súper verdad. bien con nosotros. A pesar de las diferencias, ¿sabes? De la, no de cultura, pero sino de la música, como aquí se toca un poquito más y nosotros tenemos la música cubana, entonces ha engranado con la música de nosotros súper, súper bien, la verdad, súper Bueno, bien. él sí he Y, visto que tocan con él muy a menudo. Sí, y sí, nosotros estamos Básicamente, aprendiendo también, estamos aprendiendo de la sí, música de aquí también, muchísimo, claro, claro. muchísimo, que es súper interesante, sí, la la verdad. verdad. Súper interesante y no, por lo menos a mí en lo personal me encanta por la ritmática eh, que tiene y de compases y de acento y de muchísimas cosas. Entonces eso a mí me tiene ahí, estoy estudiando, estoy ¿Has estudiando eso estudiado? porque me va a servir muchísimo para otras cosas que pueda hacer en un futuro, ¿sabes? Claro que sí, claro que sí. Bueno, y seguro que él también, o sea, Francis también está aprendiendo mucho de ustedes, También, puede decir. hijo. O sea, sin duda Entonces que, bueno, es bonito. es un,
es dar y tomar, o sea, dar y están dando y están recibiendo Exactamente. Exacto. entre los tres. Exactamente, Sí, exactamente. seguro. Eso, Qué maravilla. eso Y es para, y enriquecedor. para Tenerife, cuando se vienen con el proyecto? A ver si se vienen. Ojalá, Ojalá. vamos a ver si tenemos algo por allá, le avisamos Seguro. para que vaya Pues, y poder compartir con ustedes, verla en vivo y hablar y conversar un claro poco que más. sí, claro que sí. Sí. Bueno, y no, por favor, no me llames de usted, que eso me da mayor, muy mayor. No, 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 no. Por favor, que sí, que soy más mayor que ustedes, pero no soy tan mayor. No, usted está joven todavía. ¿No? Ay, Ay, usted, no me diga usted. Bueno, tú estás joven todavía. Bueno, tú. Bueno, chicos, ha sido un placer. Cuénteme si hay algo más que se les ha quedado, o que quieran destacar o que quieran contar. Y con esto nos vamos. Ha sido un placer conocerles y hablar con ustedes, escucharles. Igualmente, para nosotros es un privilegio poder, bueno, conversar con ustedes y tener estas cosas, bueno, la experiencia de nosotros y poderla darla a conocer aquí en su programa. Qué bueno. Pues mira, les deseo muchísimo éxito en todo lo que vayan haciendo, en todos los conciertos que vayan teniendo, que se queden por España mucho tiempo y así tenemos a los Valdés para rato. Por tiempo, que se vengan para acá, que se vengan para acá y nos compartan su musicalidad también por aquí. Siempre trataremos de defender el legado de nuestros padres y nuestros abuelos, Claro. con mucho respeto, y la música también de ellos. Siempre con mucho respeto y siempre aprendiendo, sobre todo, aprendiendo y llevándola a otros sitios de aquí de España o del mundo también. Qué maravilla. Pues mucho éxito y nos vemos en algún momento, seguro, en vida real. Que sí. Seguro, así será. Así será. Un placer de verdad, un placer, de verdad. Un beso muy fuerte. Beso a ustedes. Cuídense, que tengan buen día. Igualmente. Igualmente. Chao, chao, chao. Chao. Chao.